Hay series que todos recordamos, que nos acompañaron durante nuestra infancia o la adolescencia. Series clásicas de los 80 y 90 que se convirtieron en todo un éxito y que todos hemos visto alguna vez. Aunque no había Netflix ni HBO, nos pegamos a la televisión a la hora exacta, esperando ver un nuevo episodio, soportando los anuncios y sabiendo que al día siguiente madrugar sería más duro. Aunque hay muchas de ellas que no se pueden ver por Netflix, al día de hoy repasamos algunas de las mejores series clásicas que nos han acompañado durante los últimos 20 o 30 años. Entre las mejores series clásicas, no están todas, pero sí muchas, recopilamos algunos de los grandes clásicos de animación como Los Simpson o Dragon Ball, o algunas series de comedia de las que todos nos sabemos los diálogos de memoria como Friends o Cheers. Todo tipo de géneros, solo apto para nostálgicos y con cientos de episodios disponibles. Las series familiares fueron muy populares a finales de los 80 y principios de los 90, pero en el caso de la familia Tanner contaba con un miembro bastante peculiar que lo convertía en una de las mejores series clásicas de la época. Alf, Alien Life Form, en sus siglas en inglés, fue un gran éxito por las situaciones cómicas que resultaban de la convivencia de un personaje extraterrestre en la vida cotidiana de una familia norteamericana de finales de la década de los 80. Alf provenía del planeta Melmac y se alimentaba de gatos, lo que provocaba un conflicto con la mascota de la casa. La familia Tanner decide acoger a Alf en su casa mientras repara su nave y logra volver a su planeta, aunque para lograr esconderle sufren todo tipo de peripecias. Cuando hay visitas, se tiene que esconder en la cocina y sufre el acoso de unos vecinos entrometidos y de una división militar especializada en vida extraterrestre que le está buscando. Alf se convirtió en un personaje querido y fácilmente reconocible en todo el mundo gracias a la distribución de la serie fuera de Estados Unidos. En 1972, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se les encuentra, quizás pueda contratarlos. Si eres capaz de recitar la memoria de este intro en el equipo A o Los Magníficos, entró a tu vida cuando más era joven. Hannibal, Murdoch, Phoenix y M.A. formaron un cuarteto inolvidable de aventureros que escapaban de la justicia mientras aplicaban la suya propia. Su furgoneta, las grandes escenas de acción y de humor y el eterno personaje interpretado por Mr. T quedaron grabados en la memoria de una generación. Una de las mejores series clásicas y de las más recordadas. En ella participó como anécdota una joven Ana Obregón en uno de sus primeros papeles en televisión. Michael Knight, protagonizado por David Hasselhoff, y su coche Kid son dos protagonistas imborrables de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. El argumento de la serie, otra de las más recordadas y nombradas entre las series clásicas de televisión, trata sobre un prototipo de vehículo de alta tecnología que cuenta con un ordenador de a bordo con inteligencia propia, capaz de hablar con su conductor y de realizar tareas de forma independiente. Knight combate las injusticias con la ayuda de Kit a lo largo de unos capítulos llenos de acción y escenas rebosantes de fuego, gasolina, golpes y testosterona, lo que convirtió la serie y a su protagonista en hitos de la cultura adolescente de la época. Su cabecera de inicio y su música también son legendarias y reconocibles por cualquier fan de la serie. El auto fantástico.
Angus MacGyver es un agente secreto de gran inteligencia que no utiliza armas de fuego. Debido a un accidente que le costó la vida a un amigo, intenta evitar la violencia y solo va armado con su navaja suiza y se ve obligado a utilizar todos los utensilios que se ponen a su disposición para salir de situaciones comprometidas. Cintas, chicles, cuerdas, mecheros, todo lo que tiene a mano lo acaba usando para desarmar a los enemigos y salir airoso de los conflictos. Es un justiciero y un inventor, y el argumento de la serie básicamente se centraba en ese aspecto, en la habilidad de MacGyver para encontrar soluciones inteligentes para salvarse en situaciones de vida o muerte con apenas unos cuantos recursos cotidianos que encontraba en ese momento junto a él. Episodios llenos de acción, especialistas y mucha inventiva por parte del personaje que pasó enseguida a ser uno de los más queridos y recordados de la televisión. Las mejores series clásicas de verano, las que nos teletransportaban a la playa en cualquier época del año. ¿Cuántas veces Pamela Anderson o David Hasselhoff han aparecido en nuestra pantalla con su icónico bañador rojo recorriendo la orilla? Los Vigilantes de la Playa se estrenaron en 1989 y llevan 30 años salvando a todos en la playa de Santa Mónica. Incluso cuentan con una película estrenada en 2017 que podrás ver por Netflix y que cuenta con nuevos actores, pero la misma dosis de vacaciones, agua, bañadores rojos y socorristas corriendo por la playa. Los Vigilantes de la Playa, Baywatch, nos cuentan la historia de un grupo de socorristas, como todos sabemos. Socorristas que deberán enfrentarse a tiburones, asesinos, terremotos y todo tipo de peligros en una California idílica en la que vivían sus protagonistas. Y conoceremos sus historias, sus relaciones y sus actividades. La Familia Amarilla de televisión es una de las mejores series clásicas de animación y en general de todos los tiempos. Aunque aún seguimos viendo nuevos episodios y temporadas de Los Simpson, hace ya 30 años que se estrenaron. 30 años de episodios de la familia más famosa de televisión con todo tipo de situaciones vividas por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. La serie de Matt Groening tiene más de 700 capítulos disponibles y puedes verla por Star Plus por completo, bueno, salvo por un episodio eliminado. Poco tenemos que decir sobre una serie que todos hemos visto alguna vez, sobre las canciones que todos nos sabemos de memoria o sobre personajes que llevan años acompañándonos, como Tenacitas, por ejemplo. Pero siempre es buena idea volver a ver un capítulo de Los Simpson y rememorar situaciones divertidas con un humor irreverente, con las relaciones entre familia o con la marcada personalidad de cada uno de los personajes. Los Simpson además lleva años funcionando como crítica a la actualidad y a todos los temas del día a día o con personajes conocidos que hacen su aparición en el pueblo amarillo. Entre las mejores series de animación, cualquier niño de los 80 o 90 recordará a Dragon Ball y a sus míticos personajes. Hace ya 30 años que se estrenaron las aventuras de Goku y los demás. Goku, Vegeta, Son Gohan, Trunks o Piccolo nos acompañaron durante las mañanas de verano, las tardes de pan con chocolate. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, cientos de episodios disponibles en uno de los grandes clásicos que ahora se puede ver en Prime. Una de las mejores series clásicas en la que Son Goku debe enfrentarse a alienígenas todopoderosos, cyborgs despellados y todo tipo de monstruos mágicos. Pero el famoso guerrero tiene una buena cuadrilla de amigos que le ayudará a conseguir poner orden. Y un espectacular poder que comparte con todos los miembros de la raza Saiyajin y que le ayudará a vencer a todos los enemigos. Es también
un buen tributo a la memoria de Akira Toriyama. Friends ya tiene más de 25 años, pero parece que lleva toda una vida con nosotros, generación tras generación. Una de las mejores series clásicas, y es difícil que no conozcas a Joey, a Ross, a Chandler, a Rachel, a Mónica o a Phil. Una de las series de comedia más famosas de todos los tiempos, en la que vivimos todo tipo de aventuras de este grupo de amigos que habitualmente se reúnen en la cafetería del Central Park. La serie está en completo por HBO Max, con 10 temporadas disponibles con las que podrás revivir cada uno de los 236 episodios o simplemente poner alguno de tus capítulos favoritos de Friends, algunos de esos momentos que muchos conocemos de memoria y que nos llevan acompañando durante más de 20 años. Si aún no la has visto, Friends es una de las mejores series clásicas si buscas una serie ligera, entretenida y con episodios cortos. Además, en Max podemos ver el especial de la serie que nos cuenta el reencuentro de todos los actores y actrices cuando han pasado más de 25 años, un especial nostálgico imprescindible para fans de la serie de siempre y que podemos ver en menos de 2 horas. Aunque todos recordamos bien Friends, Cheers fue 10 años antes, una de las mejores series clásicas de la historia en formato sitcom y estrenada en los 80. Una serie de humor, de situaciones divertidas y con episodios cortos que nos permitirán amenizar pequeños ratos libres en el bar más conocido. Cheers es la historia de un bar con el mismo nombre que la serie, un bar propiedad del jugador de béisbol Bailey Malone. Y en Cheers, básicamente, veremos qué ocurre en el bar o cuáles son las historias de sus protagonistas, las relaciones entre ambos, las conversaciones, los momentos de humor. Todo ello en más de 270 episodios cortos que en Hispanoamérica se pudieron ver en los años 80 y gracias a la cual encontramos por todas partes bares también con el mismo nombre. Will Smith le debe a The Fresh Prince, el príncipe de Bel-Air, toda su fama y carrera profesional posterior. La trama se desvela en la canción de introducción. Will es un chico de Filadelfia que, tras un altercado con una pandilla en su ciudad, es enviado por su madre a vivir con sus tíos y sus primos, la familia Banks, al lujoso barrio de Bel-Air en Los Ángeles. Allí se introduce en un ecosistema muy diferente al suyo, un colegio de niños bien y ricachones, entre los que se destaca con su descaro y sus modales urbanos, alejados de las normas de la escuela y de la comunidad. Su tío Phil y sobre todo su primo Carlton son unos secundarios de lujo para una comedia inolvidable, una de las mejores series clásicas de todos los tiempos. Tuvo 6 temporadas y se emitieron 148 episodios que fueron un éxito tanto en Estados Unidos como en la multitud de países a la que se exportó. Además, desde 2020 está disponible un especial original de Max que en Hispanoamérica podemos ver desde el año 2022, el especial El Príncipe de Bel-Air, La Reunión, celebrando el 30º aniversario de la icónica serie. Todos los actores y actrices de reparto unidos en una noche de risas, música, baile e invitados sorpresa, donde contarán anécdotas de rodaje, curiosidades de las relaciones entre ellos o cómo fue grabar uno de los clásicos de televisión en todo el mundo. Expedientes X es una de las mejores series clásicas de ciencia ficción de todos los tiempos. Dana Scully y Fox Mulder acompañaron a todo el mundo durante 11 temporadas tras su estreno en televisión en 1993 y protagonizando una de las mejores series de ciencia ficción y misterio, de sucesos paranormales, de criaturas extrañas e incógnitas. Una
de las grandes series clásicas que todos recordamos y hemos visto alguna vez, enganchándonos a cada caso. Expedientes X funcionaba por separado y en conjunto. Había una trama lineal con los mismos personajes en cada uno de sus 218 episodios, pero también funcionaba cada capítulo en sí mismo gracias a que cada uno contaba con un suceso misterioso aislado que los dos protagonistas deben investigar y resolver. Un caso por episodio, permitiéndonos engancharnos a todo tipo de sucesos paranormales que solo Scully y Mulder son capaces de resolver. Desde la llegada de Star Plus puedes ver todos los episodios, las 11 temporadas disponibles a la carta en la plataforma streaming. Además, también podemos ver la película lanzada en 1998 relacionada con Expediente X o la película de 2008 X-Files, Creer es la clave, una maratón de una serie mítica, ahora de nuevo disponible. Y para ti, ¿cuál fue tu serie favorita de los 80s o los 90s? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este contenido y de nuestro canal. No olviden por favor suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.